Bien. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es la leche, bueno, toda la parte de su química y bioquímica y los cambios debido a los procesos. Bueno, mi nombre es Analia Rodríguez, pertenezco a la cátedra de Ciencias, Tecnología y Alimentos. Bueno, como les decía, vamos a ver un poco también cuáles son los cambios debido a los procesos, ¿no? Entonces, como productos conocemos, bueno, la leche y sus derivados, ¿no? Como lo que es el queso, leche en polvo, dulce de leche, leche condensada, los yogures, la manteca. Pero bueno, la idea es que entiendamos cómo es que ocurren estos cambios, por qué, y debido bueno, al proceso y cuáles son esos componentes principales de la leche de los cuales partimos y llegamos a ese producto. Entonces vamos a ir viendo todo lo referido a la leche y los procesos, y al final la idea es que ustedes tengan un panorama general justamente de estas preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, bueno, como temario primero vamos a ver qué es la leche, su composición química y físico-química, y después vamos a hablar de los procesos tecnológicos. Entonces, bueno, la leche, todas ya la conocemos, es un fluido, es un líquido que es muy rico en nutrientes y es secretado por las glándulas mamarias de los mamíferos hembra. Al igual que otros productos y otros alimentos y, bueno, y muchas más cosas, está bueno, descrito en el Reglamento Bromatológico Nacional, donde tenemos las disposiciones generales describiendo bien lo que es el producto, justamente esto, que es la secreción mamaria. También le da otras especificaciones, ¿no? Que tiene que ser, puede ser con uno o varios ordeños, bueno, no tiene que ser total e ininterrumpido, tiene que ser vacas sanas, adecuadamente nutridas, no fatigadas, de forma higiénica, que tiene que ser recogido y no tiene que contener calostro. Esas son una de las disposiciones. Y después también nos aclara que cuando el producto dice leche, nos estamos refiriendo a leche de vaca. Si fuera de otro tipo de animal, como puede ser yegua, oveja o cabra, entonces se tiene que aclarar, tiene que ser leche de cabra, por ejemplo. Y bueno, fluido, alimento que nosotros consumimos y que es tan rico en nutrientes, bueno, tenía una finalidad, ¿no? Que era el de alimentar una cría, un recién nacido, que va a tener distintas necesidades según a lo largo de su vida. Para los que no saben, lo que dice, cuando dice que no tiene que contener calostro, el calostro es la primera secreción que tienen las glándulas mamarias cuando nace la cría, y tiene una composición muy diferente a todo lo que es la leche, que la leche en lactancia, una vaca está varios meses, muy diferente porque aparte es muy rico en inmunoglobulinas, porque el recién nacido necesita esas defensas que le pasa a su madre a través de la leche. Es muy especial y está definido en días, y en esos días no se podría ordeñar la vaca o la hembra para recoger la leche para consumo. Y bueno, está destinada justamente al recién nacido. Por eso, bueno, cubre todas las necesidades en cuanto a agua y en sus necesidades de los elementos nutritivos y la parte de las inmunoglobulinas, toda la parte inmunológica. Entonces, por eso es que es un rico nutriente este alimento. Bueno, vamos a ver un poco la composición. Mayormente es agua, porque bueno, si el recién nacido, vieron que nosotros tenemos un alto consumo de agua, y el recién nacido se va a estar alimentando solo de eso, bueno, tiene una alta proporción de agua.
También tenemos proteína y grasa, tenemos bueno, lactosa y minerales esto como componentes principales. Vamos a ver, ir viendo más detallado. Y bueno, esos componentes se encuentran de una determinada forma en la leche. Tienen una estructuración física. Si en este cuadro van a ver que, bueno, en este primero es como que no tuviéramos un zoom, vemos un líquido blanco, ¿no? Después vamos haciendo el zoom o, y se puede empezar a ver cuál es esa estructuración física, ¿no? Las partículas más grandes que empezamos a encontrar son los glóbulos de grasa, y luego cuando hacemos un zoom mayor vemos los glóbulos de grasa y también encontramos otro tipo de partículas que son proteínas de la leche, que son las proteínas mayoritarias, que se ordenan en una forma como partículas esféricas llamadas micelas de caseína. O sea, esas proteínas mayoritarias son caseínas y se nombran caseínas, que después vamos a ver, y esa estructuración en esas partículas esféricas se llaman micelas. Como pueden ver, las partículas de grasa son mayores a las de las proteínas. Y bueno, y toda esta estructuración se puede ver afectada debido a los procesos, tanto en cambios químicos como físico-químicos. Bueno, como decíamos, es muy complejo, tanto en su composición como en su estructuración. Acá pueden ver, las imágenes que tienen acá ahora son de microscopías, o sea, aumentos con el microscopio y de forma de poder verlas, las partículas, de modo, de forma microscópica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un fluido que es heterogéneo, porque tiene distintos estados físicos, además de los diferentes compuestos químicos, ¿no? Tenemos una solución verdadera para todos los componentes que están solubles, minerales, por ejemplo, una suspensión coloidal debido a las proteínas que se forman micelas, también aquellas proteínas que están en la dispersión coloidal, y una emulsión de la parte lipídica. Y bueno, la leche es variable, tanto en composición, y bueno, y también es un producto muy alterable. Y bueno, nosotros lo que realizamos es lo que habitualmente consumimos, la leche procesada, ¿no? Ya tanto en sus derivados a la leche, siempre tiene un procesamiento que se realiza con fines de conservación y de inocuidad, principalmente de inocuidad y también de conservación. Y todos esos procesos, el más suave que podemos tener, que es la pasteurización, o sea, la leche que consumimos como pasteurizada, pero todos tienen cambios químicos y cambios físico-químicos en la leche. Entonces, bueno, decíamos que tiene agua, tiene lactosa, lípidos, proteínas, donde mayormente las proteínas constitutivas son las caseínas, contiene minerales y, bueno, y otros compuestos, como pueden ser algunos nitrógenos no proteicos, ácidos, vitaminas. Como ven, tenemos un rango bastante amplio en cada uno de los componentes. ¿Eso por qué? Bueno, podemos tener diferencias justamente en el rango, en el porcentual, porque va a depender del tipo de mamífero y también de la raza. A nivel mundial, obviamente la mayor producción de leche que tenemos es la de vaca, pero también dentro de la leche de vaca vamos a tener distintas razas. Bueno, por ejemplo, tenemos la Jersey, la Holando, y esas van a dar distinta composición. Algunas dan con más grasa, con menos grasa, más proteína, ¿no? Otra cosa que va a influir es, bueno, la alimentación del animal. En eso influye mucho también la época del año, cómo están las pasturas, entonces de qué se están alimentando. Por lo menos en nuestro caso, ¿no? Que hacemos
alimentación a nivel de campo, ¿no? En los feedlots. Y bueno, y también va a depender del periodo de lactancia. Entonces, como les decía, el periodo de lactancia es bastante largo y la proporción de los porcentajes de los componentes y la cantidad de litros que se obtengan va a depender mucho del periodo de la lactación, porque recordemos que la leche es un alimento que la madre produce para que se produce según las necesidades que va teniendo la cría, ¿no? Entonces va variando según las necesidades de la cría. Bueno, entonces, características. Es un líquido de color blanco. El color blanco se debe, porque bueno, justamente esas partículas en suspensión que tenemos, tanto de la grasa como de las caseínas, hacen que la luz incidente se refleje y bueno, y lo percibamos como blanco. Ustedes habrán visto una diferencia de color, por ejemplo, entre la leche entera y la descremada, porque ahí al retirarle grasa, esas partículas de grasa, ya cambia un poco todo el efecto sobre la luz, ya no tenemos tantas partículas, acuérdense también que son más grandes, y bueno, eso hace que lo veamos con un color un poco distinto. En general las descremadas se ven un poquito menos blancas. También tiene un punto de congelación que es menor a 0 grados. Esta es una particularidad que se usa también como para evaluar, se llama, bueno, la técnica de crioscopía, que se usa para evaluar si el punto de congelación es distinto al rango normal, porque bueno, se evalúa si la leche, por ejemplo, tiene agregado de agua, que eso nos cambia el punto de congelación. Bueno, tiene un índice de refracción, la osmolaridad, esta lo vamos a ver, pero bueno, debido al contenido de sales, tiene una osmolaridad, si bien es aproximada, es esa porque justamente cuando se produce la leche tiene que tener una presión osmótica igual al de la sangre. Entonces, bueno, esa es una característica también que tiene la leche. Bueno, es fuerza iónica, su actividad de agua es muy alta, vieron que es muy alterable, por eso el pH normal anda entre 6,6 y 6,9, esto también es una característica que podemos controlar, tanto sea porque, bueno, no sé, saben, pero cuando la leche se deteriora, en general lo que pasa es que se vuelve más ácida, en general lo que vemos normalmente, ¿no? Porque, bueno, principalmente por acción de microorganismos, pero también hay otros factores. Por ejemplo, si tuviera calostro, como el calostro tiene otro pH, ¿se acuerdan que les dije que es bien diferente? Puede tener un pH más bajo, o aquellas leches de las vacas que tienen un tipo de infección en la ubre, que se le denomina mastitis, producen una leche con un pH más alto. Otra característica es la acidez titulable, que esa también es otro punto de control en una fábrica, por ejemplo, porque hay un rango de valores normales. A nivel de la parte de industrias lácteas, generalmente se mide en grados Dornick. Es una titulación con hidróxido de sodio sobre la leche, pero a una determinada concentración del hidróxido de sodio que permite medir directamente el gasto en grados Dornick, ¿no? La técnica son 100 litros de leche con soda con la normalidad 1/9. Y bueno, eso también se puede expresar como, que queda expresado entonces como porcentaje de ácido láctico o grados Dornick sobre 100. Y bueno, y una leche fresca se encuentra entre 13 y 15 grados Dornick. Y esa acidez se debe principalmente al CO2 disuelto, a los fosfatos, citratos y las proteínas.
no tanto ácido láctico que se haya desarrollado por acción microbiológica. El incremento se debe principalmente, es posterior al desarrollo de microorganismos. Bueno, la viscosidad de la leche es importante, bueno, por todos los procesos, ¿no? También es importante para la velocidad de cremado. Vieron que la separación de la crema es un efecto o puede ser un defecto en la leche. Bueno, nos pueden interesar para la transferencia de calor y masa, las condiciones de flujo. El comportamiento generalmente es newtoniano, pero puede cambiar en la leche cruda enfriada debido a algunos cambios que tenga, que ahora vamos a ver, que justamente es, por ejemplo, la temperatura, que afecta a el volumen de las micelas, los aumenta o los disminuye en función de la temperatura, y eso nos va a cambiar un poco la viscosidad. También temperaturas ya medianamente altas, podemos empezar a tener desnaturalizaciones como las proteínas del suelo, y ahí ya nos cambia también la viscosidad. También se puede ver afectada por el pH, porque el pH, que eso también lo vamos a ver, puede cambiar el volumen de la micela, y cualquier cosa que cambie el volumen de la micela puede cambiar la viscosidad. Y también la agitación, porque se pueden haber coalescencia de algunos glóbulos grasos, o bueno, redispersiones de glóbulos grasos que se hayan aglutinado con el frío, y bueno, eso también nos está influyendo en la viscosidad. Como dijimos, la leche se sintetiza en las glándulas mamarias. Acá tienen un esquema de lo que es la glándula mamaria, que vemos que tenemos alvéolos, y todo mediante conductos que llevan hacia un lugar llamado cisterna glandular, y descarga por un canal en lo que sería en el pezón. ¿Cómo es que se produce la leche? Bueno, se produce a nivel de los alvéolos. Acá tienen un esquema de lo que sería el alvéolo de la glándula mamaria. Tenemos células especializadas, y está muy irrigada, ¿no? O sea, tiene alta irrigación sanguínea. La leche se va a producir a partir de todos los insumos que saque de la sangre. Y una cosa particular es lo que les decía, el balance osmótico sangre-leche, que se va a mantener en esa producción de la leche. En la sangre a través de las sales y la glucosa, y en la leche a través de las sales y la lactosa. En ese proceso de biosíntesis hay muchos componentes de la leche que van a salir, o sea, todos los componentes todos los insumos, digamos, son de la sangre, ¿no? Pero hay muchos que se sintetizan en la glándula mamaria, y otros que directamente provienen de la sangre sin ningún tipo de modificación. Entonces, bueno, se va a fabricar lactosa, citrato, y eso utilizamos la glucosa, toda la parte del glóbulo graso, a partir de glicerol, triglicéridos, las proteínas a partir de aminoácidos y algunas proteínas, vamos a utilizar calcio, fósforo, y las inmunoglobulinas, minerales y vitaminas pasan directo desde la sangre. Y bueno, como decíamos, esos componentes ya se van a estar estructurando, y la leche finalmente va a tener esta estructuración. Los glóbulos, la grasa como glóbulos, las proteínas mayoritarias, las caseínas, van a estar como micelas. Ahí tenemos una microscopía, nuevamente, vista en un microscopio, de las glóbulos grasos y las micelas de caseína. Vieron que algunas están un poco unidas al glóbulo graso, otras están en suspensión. Y esta es una microscopía
con un aumento mayor, donde se ve la micela de caseína. Los minerales los vamos a tener en solución, pero también una parte de los minerales va a estar formando parte de las micelas y tienen un rol muy importante en la estabilidad de las micelas, o sea, en la estabilidad de la leche, que después lo vamos a ver. Primero vamos a hablar de los minerales. Bueno, tenemos cloruro, citrato, sodio, calcio, fósforo, magnesio, y como les decía, desempeñan un papel muy importante en la estabilidad. Bueno, sodio, potasio y cloruro, que son solubles, su función principal está más que nada en el equilibrio osmótico, y el calcio, magnesio y fosfato y citrato en el equilibrio coloidal, que se le llama a ese equilibrio que van a tener con las micelas de caseína. Acá tenemos un esquema de lo que sería una micela de caseína, que es lo que ven en celeste, y el suero, porque se acuerdan que son partículas, uno los ve, son partículas en suspensión en el líquido. Ese líquido se le llama suero. Entonces, bueno, vemos, este es el esquema, ¿no? Porque lo que vamos a estar viendo es ese equilibrio salino que hablamos de los minerales, principalmente el fosfato de calcio. Ya le vamos a ver que las caseínas, que son las que forman las micelas, son proteínas muy especiales porque son también fosforiladas, forman interacciones con el calcio y también con fosfato de calcio, que no está formando parte del fosfato de la proteína. Forma parte termina formando parte de la micela y va a estar en equilibrio con fosfato y calcio que esté en la fase soluble o suero. Este equilibrio, como cualquier equilibrio químico, y acá ácido-base, va a estar influenciado por condiciones del medio. Va a estar influenciado por el pH, por la temperatura, por el agregado de calcio, agregado de fosfato, que son todo cosas que, efectos de parámetros que pueden estar cambiando en el proceso. Bueno, en cuanto al pH, bueno, obviamente cada equilibrio tiene su constante de equilibrio, su pK. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye el pH? Estamos teniendo mayor cantidad de hidrogeniones, o sea que el equilibrio se desplaza hacia la formación de las especies ácidas, ¿no? Y bueno, al desplazarse ese equilibrio, lo que estamos desplazando también es el equilibrio que tiene el fosfato de calcio con la fase soluble. Entonces, el efecto neto que terminamos teniendo cuando disminuimos el pH es quitarle minerales a la micela. Se llama también que se desmineraliza. Cuando aumenta el pH, el efecto es el contrario. Tenemos una mineralización de la micela. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, la temperatura, ¿se acuerdan? También afectan los equilibrios. Entonces, bueno, el efecto es que cuando aumenta la temperatura, se desplaza el equilibrio hacia los minerales, hacia la micela. Pero también tenemos efecto de que se nos están liberando hidrogeniones y nos va a afectar el pH. Y cuando disminuye la temperatura, el efecto es el contrario, o sea, es a la salida de minerales de la micela, o sea que cuando tenemos mucho tiempo en frío la leche, lo que nos está pasando también es que se nos está desmineralizando la micela. ¿Qué pasa cuando agregamos calcio? Aumentamos la concentración de calcio, entonces tenemos un desplazamiento hacia la formación de, o sea, a la mineralización de la micela, a la formación de más de fosfato de calcio micelar.
pero también tenemos el efecto de que estamos liberando hidrogeniones y afectando el pH. ¿Qué pasa cuando agregamos fosfatos o aniones polivalentes, que también, bueno, se pueden ser los citratos? Estos en general se usan de un ion, como puede ser el sodio, que no va a estar formando sales, y bueno, entonces lo que hacen es secuestrar calcio, ¿no? Secuestrar calcio y entonces empieza a disminuir el calcio que está adentro de la micela. Este efecto también es el que ocurre cuando se hace el queso procesado, que se les agregan fosfatos, polifosfatos, y bueno, cuando se agrega, por ejemplo, polifosfatos, ¿no? En este caso sería de sodio, que les digo que es un ion que no forma sales con el fosfato, con calor y agua, y lo que está haciendo es el fosfato o el anión polivalente secuestra el calcio, ¿sí? Y entonces el calcio que estaba interaccionando con los grupos fosfatos de proteínas, hacía que las proteínas interaccionaran entre sí, tuvieran una interacción, entonces eso lo liberamos y las proteínas quedan libres. Es un poco lo que esto se usa como, sería el mismo efecto que se usa cuando se hace el queso procesado. Algo parecido pasa en la micela. Nosotros estamos secuestrando el calcio, hay un desplazamiento del fosfato de calcio micelar porque estamos sacando el calcio que está soluble. Y bueno, el sacar el fosfato de calcio micelar, esa desmineralización que yo les digo de la micela, también hace que la micela no quede, las proteínas ahí dentro no queden tan unidas, ¿no? La debilitamos. Entonces vamos a entrar directamente a las proteínas. Las proteínas que se encontraban en 3,2, 3,5%, como ya decía, la composición mayoritaria de esas proteínas son las caseínas. Y después tenemos el resto que se llaman proteínas del suero, que son las que quedan, las que están dispersas en el líquido. Las caseínas mayormente forman parte de las micelas. Pero, ¿por qué se le llaman caseínas? O sea, esa fracción, digo, ¿cómo se determina, no? Es una fracción que tiene unas características especiales, que ahora las vamos a ver, pero bueno, que se denominaron caseínas porque son aquellas que se separan por coagulación a pH 4,6, tanto sea porque se le disminuyó el pH porque le agregamos un ácido o porque se acidificó, y también ahí cuando sucede eso, nos quedamos con algo que precipitó, que son las caseínas, y después lo que quedó en el líquido restante, que se le llama suero, son las proteínas del suero. Esas caseínas son un grupo de proteínas, un grupo de varias proteínas heterogéneo, pero tiene algunas fracciones que son las principales, las que están en mayor cantidad, y bueno, dentro de esas están la alfa, la beta y la kappa. Entonces, viendo lo que son los compuestos nitrogenados de la leche, vamos a tener unos compuestos que no son proteicos, son nitrogenados, pero no proteicos. Y después tenemos las proteínas. ¿Dónde está? Dijimos 80% son caseínas, mayoritariamente tenemos la alfa caseína, después la beta, posteriormente la kappa y la gamma. De las proteínas del suero, mayormente son la
beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, después tenemos proteínas del suero, inmunoglobulinas. Para ver las proteínas y bueno, en sus particularidades, vamos a hacer un pequeño repaso de las proteínas. Si recordamos, son cadenas de aminoácidos que están unidos por un enlace peptídico que tienen interacción con el agua. Esos aminoácidos pueden ser polares, apolares, y bueno, un poco dependiendo de ese tipo de aminoácidos, características, esas proteínas después pueden tomar, esa cadena puede tomar algún tipo de estructura, y aparecen las estructuras secundarias, la alfa-hélice, la hoja beta. Después, a la vez, en el total de la proteína podemos mostrar varias de esas estructuras, tenemos una estructura terciaria, y cuando ya se unen ya varias proteínas, tenemos una estructura cuaternaria. Entonces, eso es lo más importante porque según estos aminoácidos que estén formando parte de la proteína, vamos a tener interacciones hidrofóbicas, hidrofílicas, podemos tener enlaces de sulfuro también, que van a contribuir a la estructura de la proteína. Según cómo se encuentren también distribuidos esos aminoácidos, podemos encontrar regiones, y eso nos va también a determinar, eso ya lo han visto, ¿no? Si tenemos regiones hidrofóbicas, no es lo mismo que tener los aminoácidos hidrofóbicos separados a lo largo de la cadena. Entonces todo eso nos va a determinar propiedades de la proteína. Y entonces va a poder formar, sí o no, estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. A la vez, los aminoácidos pueden tener asociado a algún grupo funcional distinto, ¿no? Como sea un mineral, como los fosfatos, tenemos las fosfoproteínas, pueden tener asociado a un glúcido, tenemos las glicoproteínas, o un lípido, glicoproteínas. Eso tenemos todos, en la leche tenemos en algún momento algún tipo de este tipo de proteínas. Y bueno, obviamente que va a influir en la estructura, el pH, la temperatura, presencia de iones, ¿no? Entonces, específicamente en las caseínas. Acá tenemos una imagen, un dibujo, representando, ¿no?, las alfa, la beta y la kappa, que son las que más nos interesan, donde nos dice, nos muestra regiones, ¿no?, polares y apolares. Porque justamente una característica que tienen las caseínas es que tienen regiones, o sea, esos aminoácidos apolares están formando esos clústeres o regiones, ¿no? Entonces vamos a ver estas proteínas, las características especiales que tienen. Bueno, son hidrofóbicas, tienen muchos aminoácidos con cadenas laterales no polares. Y no es aleatoria, sino que están en regiones. A su vez, la kappa caseína tiene un grupo, si bien es muy hidrofóbica en la región del nitrógeno terminal, en la región del carbono terminal es muy hidrofílica porque tiene un grupo glucídico unido. Eso le da una particularidad que después la vamos a ir viendo, muy especial. Y bueno, otra característica que tiene es que son muy desordenadas, no están, o sea, forman estructuras secundarias y terciarias, pero medio al azar, no las tienen bien definidas, y eso se debe justamente a un aminoácido que son relativamente altas que es la prolina. Y lo tiene distribuido en forma bastante homogénea, entonces dificulta justamente la formación de estructuras secundarias. Entonces va a tener muchos estados conformacionales según la condición del medio, ¿no? Y lo bueno, digamos, o la particularidad, es que entonces no son desnaturalizables térmicamente, porque ya no tienen una estructura directamente determinada, o sea que los procesos térmicos no le cambian, no las desnaturalizan.
A su vez, la alfa S1 y la beta no contienen aminoácidos con, azufrados, entonces no forman enlaces disulfuro intra o intermoleculares. La alfa S2 y la kappa sí, por lo cual puede formar enlaces disulfuro en la cadena o entre cadenas. Y eso lo vamos a ver, es una característica que nos importa. Y bueno, una gran característica que tienen que son fosforiladas a nivel del aminoácido serina. En este esquema podemos ver cómo sería el tema de la fosforilación, ¿no? Tenemos la proteína y el grupo fosfato que va a interaccionar con el calcio. Por eso es que está asociada a fosfato de calcio y bueno, gracias a esto es que se forman, bueno, las micelas, ¿no? Que vamos a ver en más detalle también. El ser fosforilada, la particularidad que le da es que les da una carga negativa que las ayuda a mantener en solución debido al grupo fosfato y que a través de los iones calcio puedan interaccionar entre sí las cadenas de proteína, de caseína. La capa caseína tiene la particularidad que no es sensible al calcio como sí lo son las otras caseínas. Entonces, bueno, casi todas las caseínas están participando de la micela, pero alguna pequeña fracción podemos encontrar en solución. ¿Cómo es la participación en las micelas? En general interaccionan tanto por las regiones hidrofílicas e hidrofóbicas que tienen las caseínas, ahí empiezan su interacción entre ellas, y también debido a la fosforilación, o sea, el fosfato de calcio que contienen, porque forman lo que se llaman puentes salinos con ese calcio, o sea, con el fosfato de calcio, que es el que veíamos como fosfato de calcio micelar, que participa después en el equilibrio salino de la micela en el medio. En este esquema que ven acá abajo, si miran a los costados que dice péptido, después vemos unido el fosfato, que interacciona con el calcio, en ambos lados. Y a la vez entre medio vemos un fosfato de calcio, porque esa es la interacción que tienen, o puente salino, que están formando las caseínas entre sí. Este sería otro esquema que es para un modelo de micela, porque vamos a ver que hay como varios modelos propuestos de cómo estaría bien conformada la micela en lo que es la estructuración física, pero bueno, lo que está mostrando sería, bueno, cómo esos fosfatos de calcio están interaccionando con el fosfato y calcio que forma parte de la proteína y bueno, en este caso es un modelo submicela, que la teoría era que las submicelas están también unidas a través de fosfato de calcio. Es como un cementante o es un punto de unión el fosfato de calcio. Acá nuevamente el esquema que veíamos hoy, lo que les decía, este fosfato de calcio que aparece escrito acá en lo que sería la micela, el dibujo de la micela, es ese fosfato de calcio que es el que une o por el cual interaccionan las proteínas, que está en equilibrio con el fosfato de calcio en la fase soluble. Y vemos, bueno, nuevamente una microscopía para mostrarle esa micela de caseína, cómo se ve a nivel microscópico. Bueno, estas micelas tienen una particularidad, bueno, son complejos grandes esféricos que están compuestos en un 92% por las caseínas, por todas las que vimos, alfa, beta, kappa, bueno, había otras, y un 8%
de complejo mineral. Esto en base seca sería, ¿no? Porque también tiene agua. Y donde esencialmente es fosfato de calcio. Y un 90% del calcio de la leche está asociado a la micela de caseína de esta forma. El fosfato de calcio no es tan soluble, o sea, la concentración de calcio que tiene la leche es posible gracias a este sistema. De esta forma se puede transportar tanto calcio que es necesario, por ejemplo, para una cría que está en crecimiento. Si no, el calcio estaría precipitado, y en este caso no lo tenemos precipitado, y permite que sea una fuente de calcio muy grande. Mismo la estructuración de la micela con las caseínas le da la particularidad a la leche de ser un fluido newtoniano, con una viscosidad relativamente baja, que si todas las proteínas que contienen no estuvieran estructuradas físicamente de esta forma, quizás el comportamiento fluidodinámico no sería el mismo y no sería favorable para el pasaje por los conductos de la glándula mamaria, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que decía, calcio que se encuentra de forma que se llama amorfa en la fase micelar, en la micela, no está cristalizado debido a esa interacción que hay con las caseínas. Y bueno, a pesar de todos los avances tecnológicos y que ahora tenemos esos microscopios tan avanzados, etcétera, aún hay discrepancias en cómo es el modelo de la micela de caseína. Vamos a ver un poco los modelos que se han planteado antiguamente, ¿no? En un momento se decía que había subunidades o submicelas que estaban conformadas por, obviamente, las caseínas, ¿no? Y que estaban como cementadas con fosfato de calcio. Y bueno, y la capa caseína que se ubica siempre hacia afuera, ¿no? Porque recordemos que la capa caseína es la que tiene el grupo glucídico, que es la más hidrofílica, y en esa sección, en ese sector, en el carbono terminal, que tiene el grupo glucídico, y por eso se expone hacia la fase acuosa. Toda la parte más hidrofóbica de las proteínas queda en el centro de la micela, ¿no? El modelo propuesto más aceptado actualmente es el de Holt, donde lo que propone es que, bueno, están las alfa y las beta caseínas asociadas en el centro, porque son más hidrofóbicas a través de sus interacciones hidrofóbicas, a través de los clústeres o bueno, esas interacciones con los puentes salinos, y la capa caseína que está en la superficie, porque tiene el grupo glucídico que queda expuesto a la fase acuosa. Bueno, el diámetro más o menos son unos 200 nanómetros, ahora vamos a ver que es un rango, y tiene una carga negativa en su exterior, la micela. Acá, bueno, se ve de vuelta ese modelo, y bueno, un poco cómo es que se estructuran, se irían estructurando en las regiones apolares, y bueno, se van uniendo con el fosfato de calcio, y así se va formando todo este entretramado de proteínas. Entonces, bueno, tenemos esas fuerzas de unión que decíamos, la del fosfato de calcio, las regiones hidrofóbicas y hidrofílicas, bueno, y después todo el tipo de interacciones, ¿no? Puentes de hidrógeno, algunas que tienen enlaces disulfuro,
bueno, las interacciones hidrofóbicas, esas que dijimos, y algunas electrostáticas y iónicas. Esas son las fuerzas que mantienen unidas a las caseínas en la micela y Van der Waals. Entonces, esas micelas van a tener un rango de diámetro donde mayormente miden 200 nanómetros, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que el volumen de la micela dependía un poco de las condiciones del medio, que a veces el volumen aumentaba o disminuía con el pH o con la temperatura, que lo que estaba pasando era también cambiando ese equilibrio de fosfato de calcio, que es ese fosfato de calcio que en parte permite la interacción, la unión entre caseínas. Entonces, bueno, va a cambiar un poco el diámetro dependiendo también de las condiciones. También hay una dispersión ya natural del diámetro, ¿no? No son partículas exactamente iguales. Y bueno, contiene agua, 3 a 7 mililitros de agua por gramo de materia seca. Tiene un potencial Z negativo, o sea, tiene una carga negativa, que eso contribuye a la estabilidad, y son sensibles a la acidificación y a la acción del cuajo, que vamos a ver por qué. Esas micelas vieron que eran partículas en dispersión y están estabilizadas, porque no se están uniendo. Dijimos que la estabilizaba la carga negativa de la superficie, principalmente debido al grupo fosfatos, y también al tema de que tiene la capa caseína, esa que se ubica debido a la región altamente hidrofílica de su grupo glucídico, se ubica en la parte menos hidrofóbica de toda esa micela, ¿no? Que es justamente la superficie. Ese grupo glucídico tiene una alta hidratación, entonces se forma como una capa de hidratación que sobresale como pelos y hace de impedimento estérico y también o sea, no permite la unión entre las micelas, ¿no? Entonces, bueno, es debido a este impedimento estérico más la repulsión electrostática que tenemos al pH de la leche, es que tenemos esa estabilización de las micelas. Después tenemos las proteínas del suero, que son bien diferentes. ¿Se acuerdan que estas no estaban, son las proteínas que quedan luego que uno disminuye el pH a 4,6 y retiramos lo que precipitó, que son las caseínas, y esas proteínas que quedan en el suero son las que se llaman seroproteínas. Estas proteínas tienen particularidades, son compactas, globulares, van a permanecer en solución coloidal en un intervalo de pH muy amplio, están altamente hidratadas. Las temperaturas sí ocasionan desnaturalización, porque vamos a ver que tienen una estructuras secundarias y terciarias hasta cuaternarias. Y bueno, tienen un muy buen balance en el contenido de aminoácidos, las hace muy buenas en cuanto a lo que desde el punto de vista de la nutrición. También tienen buenas propiedades, son muy buenas en sus propiedades funcionales, en la capacidad espumante, en la viscosidad, y bueno, yo les decía, tienen un muy alto valor nutritivo. Vieron que las proteínas del suero a veces son muy consumidas también por los deportistas, justamente por eso, tienen un alto valor biológico. Dentro de esas seroproteínas teníamos la alfa-lactoalbúmina, con un alto porcentaje de aminoácidos esenciales, y también tiene el triptofano, que es precursor de la serotonina. Bueno, tiene potencial bioactivo, porque sus péptidos tienen propiedades bioactivas, y tiene, bueno, una alta organización. Tenemos 30% de alfa-hélice y 9% de hojas beta. También tiene cisteína y puede formar
puentes disulfuro, y bueno, tiene un sitio de unión a calcio. Como tiene ese sitio de unión a calcio, hace que su temperatura de desnaturalización sea un poquito más elevada que si no lo tuviera. Pero vieron que también son temperaturas no muy altas y ahí ya se desnaturaliza. La beta-lactoglobulina es la mayoritaria de las proteínas del suero, y también tiene un alto porcentaje de aminoácidos esenciales, con una alta organización, y bueno, un punto isoeléctrico de 5,1, y tiene estructura cuaternaria, que eso depende del pH. A pH 3,5 lo encontramos como monómero, a 3,5 y 5,2 como octámero, 5,2 a 7 dímero, y mayores de 7 vuelve a estar como monómero. En el pH de la leche, que si recuerdan andábamos más o menos 6,7, la vamos a encontrar como dímero. Y bueno, esta proteína también tiene hidrofobicidad elevada en el centro, en esa conformación, ¿no? Y también tiene grupos sulfidrilo. Entonces, debido a que tienen muchas estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias, son inestables con la temperatura. ¿Qué es lo que pasa cuando se las sometemos al calor? Primero tenemos la proteína nativa, en este caso sería la beta-lactoglobulina, formando un dímero, se va a disociar en sus subunidades y va a empezar a exponer los grupos sulfidrilo. Después, por acción del calor, vamos a tener el desplegamiento, ¿no? Vamos a exponer las zonas hidrofóbicas, ahí va a tener todo el cambio conformacional, y después lo que va a empezar a pasar es las agregaciones, ¿no? Empiezan a interaccionar con sus zonas hidrofóbicas y a través de enlaces disulfuro. En esta micrografía pueden ver un gel formado a partir de beta-lactoglobulina a pH 8. O sea, vemos esas proteínas empezando a interaccionar y terminan formando una red que macroscópicamente lo vemos como un gel. Esa interacción que tienen las beta-lactoglobulinas también la pueden tener con las caseínas. Si recordamos, la capa caseína tenía grupo sulfidrilo y podía llegar a formar puentes disulfuro. Entonces, un efecto que también tenemos con el calor es que la beta-lactoglobulina se puede unir a la capa caseína a través de un puente disulfuro, y ahí eso nos trae un problema tecnológico. Si vemos acá las micelas, tenemos en la fotografía esta, en la parte izquierda tenemos la micela de caseína, donde la capa caseína se representa como unos pelitos, y la beta-lactoglobulina, que ahí está en su conformación nativa. Luego, cuando calentamos, tenemos el desplegamiento de la beta-lactoglobulina que se desnaturaliza y puede interaccionar a través de los grupos sulfidrilo con la capa caseína, formando los puentes disulfuro. Entonces, esa interacción, va a depender un poco también del pH, pero nos lleva justamente a esos agregados que podemos ver en estas microscopías, donde, en la figura 30 vemos una alta asociación de las proteínas del suero a las caseínas, las vieron como pegaditas ahí a las caseínas. En la figura 31 ahí casi que no hay interacciones, pero siempre igualmente este tipo de interacciones se dan cuando hay procesos térmicos. O sea, la de la figura 30 es una interacción muy fuerte, ¿no? O sea, que se
seguramente que macroscópicamente veamos como flóculos, pero bueno, por ejemplo, un tratamiento de pasteurización no vemos cambios así macroscópicos en la leche. Sin embargo, esta asociación de beta-lactoglobulina con la capa caseína sí se está dando, no en una extensión que uno pueda verlo con la vista, ¿no? Y eso influye negativamente en el rendimiento quesero. Porque como vamos a ver después, para hacer los quesos se usa generalmente una enzima que lo que va a hacer es cortar el grupo glucídico de la capa caseína, eliminando esa estabilización que tiene la capa caseína, y que hace que, bueno, que después se estabilicen, se empiezan a unir y formando ese entramado de proteínas que termina siendo el queso, ¿no? Cuando se agrega la beta-lactoglobulina, se une a la capa caseína, le estamos generando un impedimento estérico y ya ese cuajo no va a poder accionar, interactuar o tomar acción como lo haría si no tuviera esa unión a la beta-lactoglobulina, y disminuye el rendimiento del queso. O sea, vamos a tener menos micelas de caseína que se van a terminar uniendo, muchas se van a perder, porque no pudo el cuajo realizar la escisión del grupo glucídico y que esa micela pudiera interaccionar con otras micelas. Se va a perder en el suero, o sea que estamos perdiendo proteína, más proteína en el suero. Bien. Otro componente de la leche son los lípidos. La mayoría de los lípidos, bueno, son neutros, tenemos muy pocos lípidos polares, y vamos a ver por qué tienen una estructuración, o sea, la parte lipídica es compleja, si bien la gran mayoría de los lípidos son los triglicéridos, pero tienen una composición compleja y tienen un porqué en esa estructuración física que vamos a ver. Entonces, bueno, la mayoría son triglicéridos, y la particularidad es que son en su mayoría saturados y de cadena corta. Por eso vamos a ver que tiene también un punto de fusión bajo. Y bueno, de los polares están, más que nada son fosfolípidos. Y entonces, bueno, como a grandes rasgos, los triglicéridos representan la mayor proporción de los lípidos en la leche, y el resto incluye, bueno, los fosfolípidos, esteroles y algunos ácidos grasos libres. Bueno, ¿y esos lípidos cómo se encuentran estructurados en la leche? Tenemos, bueno, dijimos que están formando partículas, es una emulsión, pero tienen un glóbulo graso que está formado por una membrana. Y después tenemos el interior del glóbulo graso, y tienen una composición diferente. La membrana está formada más que nada por proteínas, en general son glicoproteínas, lipoproteínas. Tenemos fosfolípidos, bueno, cerebrócidos, colesterol y algunas enzimas. Bueno, tiene más o menos 10 nanómetros de espesor, y es el que actúa como el emulsionante y le da la estabilidad. Y es también sensible a los tratamientos mecánicos, porque si uno hace que la grasa, digamos, sea sensible a los tratamientos mecánicos. Porque si la rompemos, exponemos el interior, y se puede dar rápidamente, empiezan a ver los procesos de lipólisis por las lipasas que pueda tener la leche. El interior del glóbulo graso, que es la composición mayoritaria de los lípidos, mayoritariamente tiene triglicéridos, bueno, tiene también diglicéridos, monoglicéridos,
tiene carotenoides, por eso lo vemos de color amarilla, generalmente a la grasa de la leche. No en la leche, sino que nos vamos a dar cuenta cuando la concentremos, por ejemplo, en la manteca. Y tiene vitaminas liposolubles, es rica en vitaminas liposolubles. Y bueno, y es sensible a la oxidación y la lipólisis. Entonces, cuando se nos rompa la membrana, queda expuesto a todos estos procesos de degradación. La membrana entonces tiene un rol protector ante la coalescencia, porque como tiene fosfolípidos, también está cargada negativamente, bueno, y ante todo lo que sean procesos de deterioro, lipólisis, oxidación. Y el interior del glóbulo graso, en su composición, tiene un rol más que nada nutricional. Y bueno, la membrana es bastante compleja, acá bueno, tienen un esquema donde viven los fosfolípidos, colesterol, triglicéridos, se encuentran en la parte interior, en la parte, más al interior algunas proteínas, fosfolípidos, y después tenemos glicoproteínas, lipasas. Tiene varias capas que se ordenan ahí para cumplir su función. Y en la parte más exterior tenemos también glicoproteínas, porque bueno, la parte que va a estar en contacto con el suelo, ¿no? Bueno, y la grasa, vieron que el punto de fusión es bastante bajo, obviamente por la composición de los triglicéridos. Vieron que la temperatura de la boca funde, y tiene como dos grupos, unos ácidos grasos más insaturados de cadena corta y otros de cadena larga. Y bueno, y esa lo hace cristalizar, esa heterogeneidad, lo hace cristalizar, que no sea uniforme la cristalización. Bueno, y les decíamos que estaban formando esos glóbulos grasos que tienen una cierta estabilidad debido a la membrana, a que la membrana está cargada negativamente, pero en la leche, como sale, digamos, de la ubre, tiende rápidamente a desestabilizarse y formar la fase crema. Por floculación, con o sin coalescencia y su cremado, ¿no? Eso, bueno, porque el diámetro de partícula de la fase de grasa tiene, bueno, anda entre 2 y 10 micrómetros, y con el tiempo pasa esa desestabilización, o bueno, también lo podemos hacer, esa separación de crema y leche desnatada, por acción de la fuerza centrífuga, que es en parte, digamos, el método que se utiliza a nivel industrial para separar la grasa de la leche, o sea, para hacer la leche descremada, o mismo para llevar la leche entera a un tenor graso, que es con el que se comercializa. Porque se disminuye bastante el contenido graso en la leche que nosotros conocemos como entera, que se comercializa, tiene que es un 2,7%, y la leche entera tiene más de 3%, la que viene de la vaca. Entonces, bueno, para hacer esa tipificación, esa estandarización del contenido graso, se utilizan unas descremadoras que usan justamente la fuerza centrífuga, y lo que aceleran esa separación de la fase grasa. Una forma que se usa para estabilizar y retrasar todo lo que es los procesos de desestabilización
de esta emulsión es el proceso de homogenización, donde lo que se hace por medio de un equipo es hacerlo pasar por una abertura muy pequeña, donde el glóbulo graso se divide, y lo que obtenemos son partículas con un tamaño de diámetro mucho menor, lo que le da estabilidad. Otro componente de la leche, que son los carbohidratos. En los carbohidratos, mayormente de los libres, tenemos la lactosa, la glucosa, galactosa, glucosa, galactosa N-acetiladas. Y después tenemos algunos carbohidratos que estaban unidos a proteínas, como se acuerdan que era la caseína, con su grupo glucídico en el carbono terminal. Y bueno, hay otras, lactoferrina, lactoperoxidasa, etc. Pero la lactosa es el carbohidrato principal de la leche, que se encuentra libre, disuelto en solución. La lactosa es un disacario y tiene la particularidad de que la vamos a encontrar solo en la leche. Es propio de la leche, es un disacario unido por glucosa y galactosa por medio de un enlace beta 1,4, y es reductor. Eso nos va a dar particularidades en lo que es la capacidad que tenga para participar en ciertas reacciones, como pueden ser las reacciones de apareamiento enzimático, reacción de Maillard. Y bueno, existe bajo dos formas isoméricas, la alfa y la beta, que eso es importante porque la lactosa no es un azúcar muy soluble. Tiene una solubilidad relativamente baja y podemos tener problemas de cristalización. Y bueno, otra característica es que no es muy dulce, pero sí, bueno, contribuye al valor nutritivo. Es la que participa en la fermentación de los yogur, del queso, o sea, la que se va a fermentar y va a producir el ácido láctico. Y bueno, esos cristales y bueno, el efecto de la viscosidad son los que modifican la textura en algunos productos como concentrados y congelados. Y como les decía, al ser reductor, puede participar en la reacción de Maillard con las consecuencias de desarrollo de color y aromas, que a veces las podemos querer y a veces no. Bien, estas formas anoméricas que tienen distinta solubilidad, la alfa y la beta, se encuentran en equilibrio a través de la cadena abierta en solución. La beta, como tiene mayor solubilidad, también tiene la particularidad de que cristalizan cristales más chicos y se pueden percibir menos en la boca. Entonces siempre vamos a querer que nos cristalice bajo esa forma. Este problema lo vamos a tener cuando hagamos productos concentrados o deshidratados, que ahí al bajar la cantidad de agua es que se sobresatura la lactosa y empieza el proceso de cristalización. Estos sistemas pueden ser, por ejemplo, el dulce de leche, leches evaporadas, condensadas, helados, los sueros en polvo o leche en polvo. Y es un estado que queda sobresaturado, termodinámicamente inestable, y bueno, es una cuestión cinética de cuándo empieza a aparecer el cristal perceptible en la boca, ¿no? Pero hay soluciones a nivel tecnológico que, bueno, como vimos, podemos tratar de que se forme la forma beta. Bueno, primero podríamos también aumentar la nucleación, hacer de alguna forma que se formen muchos cristales pequeños, y no para que cristalicen muchos cristales y que queden pequeños y de esa forma no sean perceptibles. Una forma sería es la siembra de cristales, de pequeños núcleos que le vamos haciendo para que sean muchos núcleos de cristalización, y entonces se formen estos cristales pequeños y no los percibamos. Pero otra forma es también favorecer la cristalización en la forma numérica beta. Un ejemplo tecnológico es en el dulce de leche, que
bueno, como saben, se elabora a temperatura de la evaporación de la leche, y bueno, cuando termina, empieza el proceso de enfriamiento. Una vez que alcanza los 93 grados con 5, empezaría a cristalizar, a favorecerse la cristalización de la forma alfa, por lo cual en esa etapa de enfriamiento a partir de los 93,5 grados es que deberíamos hacerla muy rápido para favorecer que se formen muchos núcleos y que así no sean grandes los cristales y no se perciban en la boca. Y otra solución podría ser reducir el contenido de lactosa hidrolizando. Se hace una hidrólisis enzimática usando la enzima beta-galactosidasa en la leche. Y después, bueno, la leche tiene el proceso que iba a tener. O sea, si estábamos haciendo dulce de leche, va a tener el proceso de dulce de leche. Este proceso enzimático es el que ya se llama deslactosado, y es el que conoce, o sea, el que se hace también para las leches deslactosadas que actualmente se están comercializando. Bien, bueno, ahora pasamos a las vitaminas. Bueno, vieron que es un alimento que es rico, conocido también por su riqueza en vitaminas. Tenemos liposolubles y también tenemos hidrosolubles. Los liposolubles van a estar en el glóbulo graso y los hidrosolubles en el suero. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, asumo que no. Bien. Entonces ahora vamos a ver los procesos tecnológicos en los lácteos. Bueno, ya vimos un poco todo lo que es la composición de la leche, vimos que esos componentes de la leche se estructuran de distintas formas, que también tenemos muchos equilibrios y que dependen mucho de variables como pH, como temperatura, que son variables tecnológicas, ¿no? Entonces vamos a ver procesos, ¿no? Procesos térmicos, ahí tenemos procesos con calor, como son la pasteurización, la el proceso UHT, el secado, la concentración. Tenemos procesos de frío, térmicos con frío, de refrigeración, congelación. La homogenización que vimos, que era para la estabilidad de la emulsión, grasa. Procesos de acidificación, donde tenemos fermentaciones o agregados de ácido, y procesos de concentración que no son térmicos. Tenemos, bueno, evaporación, bueno, la evaporación puede ser a bajas temperaturas, ¿no? Pero bueno, ultrafiltración, y también el batido podemos concentrar. Y todos estos procesos nos van a llevar a tener algún tipo de efecto en la estabilidad o a generar cambios en la leche, ¿no? En el sistema leche. Acá en esta diapositiva es como un esquema de un poco lo que estaría pasando con la estabilidad de una micela, ¿no? Porque, bueno, vamos a estar afectando el estado coloidal de las micelas con los tratamientos. Vamos a poder estar afectando las proteínas del suero, su estructura, o desnaturalizándolas, ¿no? Cambiando su estructura nativa, con todas las propiedades que eso pueda cambiar, o que interaccionen con las caseínas, y bueno, las consecuencias que eso trae.
Vamos a estar cambiando el equilibrio salino, que vimos que tanto con el pH, cambios en el pH, la temperatura, el agregado de sales, eso nos afecta, la temperatura tanto si calentamos como si enfriamos, nos está cambiando el equilibrio salino. Ese equilibrio salino, al desmineralizarse, la micela lleva también a que pueda cambiar el volumen de la micela, eso nos puede cambiar propiedades. Vimos que podemos tener efectos sobre el glóbulo graso, y bueno, y la lactosa y su degradación, como se dice en el caso de los tratamientos térmicos con temperatura. Entonces vamos a ver un poco algunos procesos. Por ejemplo, la refrigeración. La refrigeración empieza desde el momento del ordeñe. O sea, la leche cuando se ordeña sale a la temperatura corporal del animal. Y es un medio ideal para el crecimiento de microorganismos, porque recuerden que tanto la actividad de agua como el pH son adecuados para el crecimiento microbiano. Entonces, si bien el ordeñe se trata de hacer de una forma muy higiénica, con todas las precauciones, para que tenga una buena calidad microbiológica, igualmente va a tener microorganismos. Entonces, tenemos el medio ideal para el crecimiento microbiano. Por lo cual, una forma que tenemos a nivel de tambo de evitar el desarrollo de microorganismos que van a fermentar la lactosa, van a acidificar la leche, van a generar sabores extraños, van a generar lipasas, o sea, todo tipo de enzimas proteolíticas, lipolíticas. Entonces, el crecimiento microbiano tenemos que frenarlo. Aparte tenemos el riesgo microbiológico de los patógenos, que tampoco vamos a querer que si hay un patógeno se reproduzca. O sea, el crecimiento microbiológico se quiere frenar desde el momento inicial. Por eso la leche se enfría rápido. Enseguida que se ordeña, se enfría a temperatura de refrigeración, 4 o 6 grados. Ahí ya empezamos a tener primeros cambios, porque ya afectamos a las inmunoglobulinas del glóbulo graso, ¿no? Que cuando se bajan a temperaturas más bajas, tienen la particularidad que tienden a asociarse. Entonces empezamos acelerando la desestabilización de la emulsión, ¿sí? Estamos ya favoreciendo la floculación y después puede haber coalescencia o no y cremados, ¿no? Eso ya, con una hora de enfriado, ya estamos favoreciendo ese tipo de cambios. Si recordamos también con la refrigeración y también con el calentamiento, estábamos cambiando el equilibrio salino. Las leches que son enfriadas por mucho tiempo, la temperatura favorecía la desmineralización. Las leches que son enfriadas por mucho tiempo pueden quedar más susceptibles a tener procesos de desestabilización de las proteínas, o sea, de la micela, porque las estuvimos desmineralizando debido a la temperatura. Los tratamientos térmicos que después, posteriormente, generalmente tiene a nivel tecnológico la leche, es un tratamiento con calor. ¿Por qué? Porque primeramente el alimento tiene que ser inocuo, y entonces va a tener que recibir un tratamiento térmico para eliminar cualquier microorganismo patógeno. En la leche, el microorganismo de referencia, digamos, es el Mycobacterium tuberculosis, que sería el patógeno con el cual se diseña el tema de la pasteurización. Y también en el tratamiento térmico lo que queremos es minimizar o evitar modificaciones en propiedades físicas y químicas. Y bueno, como objetivo secundario, ese tratamiento térmico va a tener el de destruir la mayor parte de los microorganismos presentes y enzimas
para que no causen deterioro. Entonces, en la leche, si bien están los procesos que se podrían hacer en batch, que son varios minutos a temperaturas no tan altas, ¿no? 63 grados, en general las plantas ya tienen equipos como un pasteurizador, que si bien trabajamos a temperaturas un poco más altas, entre 72 y 74 grados, estamos trabajando más o menos unos 15 segundos. Entonces son tiempos cortos y terminamos en realidad generando menos efectos en la leche, tanto en sus cambios físico-químicos. Entonces, bueno, la leche cuando llega a una planta, en general, el primer proceso que recibe es, bueno, la pasteurización. Ahí entre medio está el descremado o tipificación, y la rápida refrigeración. Entonces acá, en este esquema, el equipito que ven al medio es el pasteurizador. Está, bueno, representado los tanques de almacenamiento y el recorrido que hace la leche. Tiene una sección de calentamiento, de recuperación de calor, de calentamiento, después de mantenimiento, que es cuando se mantiene a 72 grados, más o menos 15 segundos, y después la de enfriamiento, ¿no? Entonces es un trabajo, un proceso en línea, que obtenemos la leche pasteurizada. Y ahí lo que estamos destruyendo totalmente son los patógenos, pero nos quedan microorganismos que pueden ser viables, tanto vegetativos o sporulados, y necesitamos conservación en frío. Otro proceso de calor es la esterilización, que es para elaborar las leches esterilizadas, que trabajamos con temperaturas mucho más altas, en los 130 grados, y son 2-4 segundos, y entonces ahí sí estamos matando las bacterias esporuladas, y por eso las leches esterilizadas pueden durar mucho tiempo e incluso a temperatura ambiente. Pero estos procesos de calor no generan cambios, aunque sean algunos un poco incipientes. Tenemos, bueno, algunas desnaturalizaciones de las proteínas del suero, las inmunoglobulinas que afectaban en el cremado, ahí las estamos desnaturalizando. Pero bueno, podemos empezar a tener las interacciones entre beta-lactoglobulina con la capa caseína a través del puente disulfuro, y que nos disminuye el rendimiento quesero. Por eso los tratamientos térmicos, cuando se hacen quesos, se tratan que sean lo más leves posible, que partamos de una leche que sea inocua, o sea, tenga un tratamiento térmico que haya matado cualquier microorganismo patógeno, pero que sea lo más leve posible para que haya la menor interacción de la capa caseína con la beta-lactoglobulina. También, si el tratamiento térmico es un poquito más agresivo, no sé si se han dado cuenta que las leches esterilizadas tienen un sabor un poco diferente a las pasteurizadas, es porque, bueno, también se dan algunos cambios, y son diferentes también a una leche que está hervida, ¿no? Porque algunos cambios que se dan a través de los grupos sulfidrilos, que dan ese olor y sabores a cocidos. A nivel de las caseínas, estas no se modifican porque no tienen casi estructura secundaria y terciaria, y no tenemos desnaturalización, ¿no? Sí podrían ocurrir alguna hidrólisis de las fosfoserinas, y bueno, lo que sí nos cambia es el equilibrio salino en la micela, ¿no? Y a nivel de la lactosa, podemos empezar procesos degradativos de la lactosa, formando algún otro azúcar, como por ejemplo la lactulosa. Estos procesos ocurren, incluso medir la lactulosa en leche puede ser un indicador
de qué tratamiento térmico recibió la leche o si recibió o no. Y otra cosa que se puede dar es reacción de Maillard. Bien. Otro proceso que vimos es la homogenización, donde tratamos de retardar todo el proceso de desestabilización de la emulsión grasa. Que dijimos que lo que vamos a hacer es dividir finamente los glóbulos de grasa para que esa suspensión o dispersión sea más estable y no se separe tan rápido. La leche, a no ser alguna industria chica del interior, si no, la mayoría de la leche que ustedes van a encontrar es ya homogenizada. Bien. Entonces, bueno, lo que decíamos, ese proceso, ¿no?, de homogenización que ya vimos, y que algunas caseínas, ¿se acuerdan que decíamos que los glóbulos grasos se dividen? Entonces aumentamos el área interfacial, perdón, como 4 veces. O sea, necesitamos algo que nos esté formando, o sea, no nos da la membrana, la cantidad de membrana para formar el glóbulo graso. Entonces, ¿quiénes van a pasar a formar parte de la membrana o la interfase, el área interfacial? Son moléculas de caseína, ¿no? Y eso se ve un poco acá en esta foto de una microscopía, donde vemos las partículas negras, que eran las caseínas que se absorben sobre el glóbulo graso. Entonces, ¿por qué cuando homogeneizamos estamos aumentando la estabilidad? Si recuerdan de la ley de Stokes, para medir, bueno, esa velocidad de desestabilización, en esa ecuación podemos ver que la velocidad va a depender del radio de la partícula, de la diferencia de densidades de las fases y, bueno, de la viscosidad de la fase continua, ¿no? Cuando nosotros homogeneizamos, estamos disminuyendo el radio de la partícula, o sea, que estamos disminuyendo la velocidad de estabilización, y también estamos aumentando la densidad, porque al absorberse partículas de caseína sobre el área interfacial de la partícula de grasa, estamos aumentando la densidad, lo cual son 2 factores que ayudan a disminuir la velocidad de cremado. Otro efecto es que, bueno, nos quedan con un color más blanco, más brillante, debido a, bueno, que cambiamos el tamaño de la partícula y tiene un efecto diferente sobre la luz. Y en quesos lo que se ha visto también es que disminuye la cinéresis, serían esos quesos blandos, tipo los que parecen un queso untable y bueno, y vieron que a veces desueran. Eso se llama cinéresis. Eso se ha visto que cuando se parte de leche homogeneizada disminuye. En varios procesos tecnológicos vamos a ver que tenemos variación de pH. O sea, en todos esos procesos tecnológicos que llevan un proceso de fermentación, donde el microorganismo va a fermentar la lactosa produciendo dentro de todos los metabolitos el ácido láctico. La leche entera tiene un pH de 6,6. Cuando empieza a disminuir el pH y llegamos a un pH de 5,2, gran parte de ese... ¿Se acuerdan que cuando disminuíamos el pH, el efecto era que empezamos a perder el fosfato de calcio de la micela, de la fase coloidal, ¿no? En 5,2 ya gran parte de ese fosfato de calcio lo perdimos. Y en 4,2 prácticamente que está todo disuelto y ya esas caseínas no están interaccionando por ese medio. Hay también
neutralización de cargas, y bueno, y ahí empieza la precipitación. O sea, ya dejamos de tener casi que micela y se da la precipitación de las caseínas por la neutralización de las cargas. Entonces, ¿en qué procesos ocurre? En lo que se llama coagulación química por el agregado de ácido, por ejemplo, el glucono delta-lactona, donde en la micela, lo que decíamos, tenemos cargas negativas y vamos a agregar un ácido, entonces vamos a neutralizar, y ahí se van a poder dar las interacciones. Y también tenemos el efecto de la solubilización del fosfato de calcio, que ya ahora no va a dejar de estar formando las caseínas parte de la micela. Y se forma ese gel, que en este caso, como es una coagulación con ácido, se llama gel ácido. Y en ese gel ácido se termina formando, bueno, o por agregado del ácido o por formación del ácido in situ, debido a la fermentación, podría ser también. Y ahí tenemos, por ejemplo, los yogures. O algún tipo de queso que también se forma de esta forma. Que lo pueden probar incluso ustedes, si agregaran limón a la leche, van a ver que tienen coagulación, y bueno, eso podría ser un tipo de queso. Y bueno, después tenemos la elaboración del queso utilizando las enzimas, ¿no? En general lo que se usa es el cuajo, una enzima que se conoce como cuajo, que lo que hace es cortar en la capa caseína en el enlace 105-106, quedando la paracapa caseína, que es hidrofóbica, la parte hidrofóbica, y se llama glicomacropéptido el segmento que contiene el grupo glucídico, que es un segmento que queda después en solución, que es ácido y es hidrófilo. Y bueno, se produce un gel por la agregación de las micelas, ¿no? Las micelas se empiezan a agregar, formando un gel que atrapa ese gel entre medio agua, grasa y minerales. Y es la forma en que se elabora el queso. Acá tenemos unas fotos, por si no han visto una elaboración, es interesante, pueden buscarla en YouTube, por ejemplo. Se agrega el cuajo a la leche, se agrega con fermento, ¿no? Va a haber un proceso también de fermentación, de disminución de pH, pero bueno, el cuajo, cuando empieza a actuar, se forma un gel que lo ven, parece tipo un flan. El maestro quesero va a saber el momento exacto en que puede empezar a cortar ese gel. Empieza el proceso de corte, donde se va rompiendo ese gel, como ven, y ya se empieza a separar lo que es la cuajada, que le llaman, que es la parte sólida, que sería constituida más que nada por este agregado de caseínas, que deja entre medio a agua, minerales, grasa, atrapada en ese gel de caseínas, se llama cuajada, y bueno, el maestro quesero va a seguir cortando hasta llegar a un determinado tamaño de esos trozos, que se les llama grano, que eso va a depender mucho del tipo de queso que estén haciendo. Y dentro de ese grano, esa cuajada, se van a seguir dando procesos químicos, bioquímicos. Va a seguir dándose la acidificación, eso va a seguir influyendo en toda lo que es la interacción de las proteínas, va a haber retracción de esa masa, de su helado.
Y tecnológicamente eso se va siguiendo con algunos procesos mecánicos, como justamente lo que es el prensado para eliminar todo ese suero que va saliendo. Y terminamos con una masa, después que termina todo el proceso de prensado, ¿no? Todo el proceso de que llegó al pH adecuado, etcétera. Si ustedes se fijan, van a ver una masa que se nota que son todos como granos unidos. Y después el proceso sigue en toda la etapa de maduración, se sigue dando y después la masa del queso termina siendo como uno la conoce, que es una masa uniforme, ¿no? O sea que todas las interacciones de las proteínas se siguen dando después en el tiempo. Entonces, bueno, acá representada la acción enzimática del cuajo, tenemos la micela de caseína, que con el cuajo o quimosina, que también se le llama, cortamos la parte del grupo glucídico y obtenemos el caseín macropéptido que quedaba en solución y esa micela de caseína que le sacamos toda la parte esa hidrofílica que hacía impedimento estérico, y entonces se empiezan a unir, primero se unen y después se empiezan a reordenar según las interacciones. Es el proceso que se llama de reticulación, que después terminamos teniendo esa masa homogénea en el tiempo. Bien, como último proceso vamos a ver el de la elaboración de la manteca, que la manteca vieron que es la fase grasa de la leche, ¿no? Es como si hiciéramos un proceso de concentración de la grasa, pero por este método, que termina siendo un método de batido y de unión de la grasa, ¿no? O sea, se trata de romper el glóbulo graso de forma de que toda la grasa se una. Como les decía, en el proceso de los lácteos, en general siempre tenemos una etapa que es de tipificación, de llevar al tenor graso. Entonces, en esa centrifugación, en esa centrífuga, el proceso de descremado, y vamos a tener la leche, que va a ir a otros procesos, y vamos a tener la nata. De la nata, o vamos a tener la crema, y con esa crema o la vendemos como crema o hacemos manteca. Entonces, esa crema también va a recibir un proceso de pasteurización y tiene una etapa de, ahora, si lo quisiéramos vender como nata, como crema de leche, va a tener proceso de pasteurización y va a tener refrigeración. Pero para el caso de la manteca tenemos que evaluar bien a partir de acá, tener ciertas consideraciones en el proceso, ¿no? La refrigeración va a ser de determinada forma. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros queremos que la grasa cristalice de determinada forma, ¿sí? Y entonces, porque la cristalización de la grasa y la forma de los cristales nos va a dar distinta sensación en la boca o plasticidad. Además del contenido de la relación grasa y líquida, ¿no? Entonces, hay un proceso de refrigeración y maduración, o sea, de dejarla enfriar en un ciclo, digamos, de refrigeración determinado que nos sirve para hacer la manteca. ¿Cómo se hace la manteca? Se hace por batido de la crema. Se hace el batido de la crema, ahí con ese batido se rompe el glóbulo graso, se empieza a unir la grasa y bueno, se hace un lavado con agua también. Y bueno, y ahí se termina amasando y envasando.
ese batido de amasado justamente lo que hace es romper la emulsión de grasa en agua, y lo que terminamos formando es una emulsión de agua en grasa. Y bueno, estos equipos en general se llaman mantequeras, donde tenemos este proceso, podría ser un proceso en batch. También hay procesos en continuo. Y bueno, si bien partimos de algo pasteurizado, etcétera, es necesario conservarlo en frío, tanto para que no pierda las cualidades que se obtuvo con el amasado, ¿no? Y bueno, la cristalización de la grasa, sino también por un tema microbiológico. Y bueno, esta es una forma en que se termina concentrando la grasa, tanto por el proceso de centrifugación al inicio y después por batido. Bien, entonces, bueno, estuvimos viendo la leche, los procesos y los cambios. Así que bueno, espero que ahora puedan tener claro qué es lo que pasa cuando se transforma la leche, le pasamos de una leche a un queso, que veíamos que lo que estábamos haciendo era concentrar lo que son las caseínas de la leche, y que se forma un entramado que deja también grasa, minerales, y otros, y agua, ¿no? En esa red. La leche en polvo, que es un proceso secado, la concentración del dulce de leche, el yogur, porque tiene esa consistencia con la fermentación, la manteca, que es una concentración de la grasa láctea. Y bueno, más o menos haber podido responder y que sepan de dónde salen, cómo es que se formaron estos derivados y por los componentes principales de la leche. ¿Alguien tiene alguna pregunta?